Cuando escuchas la música de Darth Vader en Star Wars, sabes inmediatamente que algo malo va a pasar. Ni siquiera necesitas ver la pantalla. La música te lo está diciendo. Y eso ya lo había inventado Wagner hace 150 años. Se llama leitmotiv. Y hoy con Ricardo Tamura vamos a ver cómo funciona dentro de la ópera y por qué cambió para siempre la manera de componer la música para contar historias. Ricardo, muy buenas. En los vídeos anteriores vimos el recitativo y vimos el aria. Dos momentos separados donde la música avanza la acción o expresa la emoción. Wagner esto lo rompió todo. ¿Nos puedes decir qué es lo que hizo exactamente? Hola Juan Carlos, encantado de estar aquí como siempre. El recitativo hacía mover la acción, después el área donde la acción se fermaba y se podía hablar de sus emociones. Y esta forma se quedó por mucho tiempo en la historia, pero no era el ideal para muchos compositores. Ya Verdi estaba muy claro que a él no le gustaba exactamente ese modo de escribir sus óperas, y entonces en el curso de su vida fue cambiando y se fue quedando cada vez más a una percepción de que la ópera tiene que ser una historia continua, no de números que interrumpen la acción. Y esto se concretizó efectivamente con Wagner, ¿no? Después de Wagner, los compositores que vinieron nunca más escribieron números como existían en las óperas más antiguas, donde tiene número uno es eso, número dos es eso, pero la ópera era una cosa continua del principio al final. El leitmotiv no fue inventado por Wagner. Si hablamos de la idea, hasta en Mozart se encuentran algunas especies de leitmotiv. En el flauto mágico, por ejemplo, hay algunas melodías que se asocian a determinadas situaciones y siempre que la situación aparece, entonces se escucha aquello, ¿no? Pero especialmente después del periodo romántico se empezó a hacer mucho más uso de esto. Entonces tuvimos Berlioz con la Sinfonie Fantastique, que tiene idea fixa, ¿no? La idea fixa de la persona que se va a morir y escucha siempre aquella melodía, que es una especie de leitmotiv también. Pero el tema se popularizó y se estableció con Wagner. ¿Por qué? Porque las primeras óperas de Wagner, cuando aún no se tenía desarrollado tanto, teníamos una forma de escribir que era más antigua. Pero después, cuando él tuvo esa idea de poner los leitmotivs, ya con Wagner no teníamos grandes distinciones, que ahora se separa la acción para hacer eso. Era más o menos todo interconectado. Entonces, los leitmotivs son figuras musicales, ¿no? Una secuencia, una melodía o algo así, o un ritmo que se asocia a una determinada situación. Y entonces, cuando se escucha aquello, se sabe, como dijiste tú con el Darth Vader, cuando se escucha la melodía de Darth Vader ya sabes que él va a aparecer y va a pasar algo malo. Y Wagner utilizó mucho eso. Entonces, en sus óperas, cada personaje, cada elemento importante de la historia tiene asociado a él una melodía. Y por medio de esas melodías asociadas, él las puede conectar de manera que van contando una historia paralelo a lo que los cantantes están diciendo. Y entonces algunas veces se sabe que el cantante está cantando así, pero va a pasar una cosa diferente porque la orquesta está tocando otros leitmotivs y no de aquello que la persona está hablando. Pero realmente, ¿cómo sabe el espectador qué es lo que está escuchando? No lo sabe. Es más o menos como dijiste de Star Wars. Cuando empieza la película ya tienes una melodía que aparece en el inicio antes que empiece todo y ya te va presentando algunos motivos. Y cuando miras la película que está pasando una escena, la música te crea una melodía asociada a aquella escena. Y en el futuro, cuando se desarrolla la película, muchas veces el personaje, por ejemplo, se acuerda de lo que pasó y entonces se escucha la melodía que estaba pasando cuando vimos la escena. Y en la ópera más o menos pasa lo mismo. Por ejemplo, con Wagner, Das Rheingold es la primera ópera del Anillo de los Nibelungen. En Rheingold, Wagner trabaja muchas cosas asociadas con esa armonía. Y mientras se está desarrollando eso en la orquesta, tú ves las ninfas del Reno por la escena y tiene ese movimiento porque están nadando y
ves el movimiento de ellas y ves el movimiento del agua y todo eso, y eso corresponde exactamente a lo que está pasando en la orquesta sobre la armonía de mi bemol mayor. Este es un primer leitmotiv que aquí tenemos el ejemplo de cómo se elabora. Tenemos la célula motívica, que en realidad es un leitmotiv que está representando con ese acorde limpio de mi bemol mayor, está representando la naturaleza, está Sí, representando la pureza original del mundo. Es un acorde limpio, sí. pero ahí esto está representando de una manera muy psicológica esa naturaleza, porque en realidad el acorde mayor siempre se ha representado como el acorde puro. Para que podamos ver otros ejemplos, vamos a ir al tema del Valhalla, que es Sí. el poder de los dioses. ¿Cómo evoluciona ese poder de los dioses y cómo lo representa Wagner? No es exactamente el símbolo del poder, porque Wotan, que es el jefe de los dioses, el mayor de todos, para mostrar a las personas cómo los dioses tienen mucho poder, mandó construir este castelo en las nubes que se llama Valhalla. Y para construir, hablando un poquito de la historia, para poder construir este castillo, entonces tuvo que contratar dos gigantes que lo construyeron. Tenían que ser gigantes porque está construido en las nubes. Y querían algo en pagamento. Entonces, para pagar, él ofreció la diosa Freya, que es la Venus germánica. Sería la diosa del amor. Y entonces, después, cuando terminan de construir el castillo, pueden casarse con ella. Pero había un problema, que cuando los gigantes terminan de construir ese castillo y vienen a buscar su pagamento, obviamente los otros dioses no quieren entregar a Freya. En el momento en que cogen la diosa Freya, los dioses empiezan a tornarse muy viejos, porque ellos solo mantienen su juventud por estar en presencia de ella. Y por ese motivo, Wotan percebe que hizo una cosa muy mala y ahora tiene que encontrar una forma de buscar un otro pagamento para los gigantes que sea aceptable en vez de darles la diosa Freya. Y termina por ofrecerles el oro, que después llamado el oro del reino, que tiene propiedades mágicas. Cuando empieza la ópera, Wotan, que no es exactamente el inicio de la ópera, pero poco después, Wotan está durmiendo y cuando está soñando, él habla del símbolo de su poder, porque él es muy narcisista. Por eso está soñando con la construcción del Valhalla, pero aún no está terminada. Entonces se escucha en la orquesta, mientras él está durmiendo, una melodía que no sabes aún lo que significa esta melodía, pero él está hablando de este símbolo de poder que va a mostrar a toda la gente, y tú escuchas esta melodía y ahí empiezas a asociar las cosas. Después, todas las veces que se habla de este castillo que fue construido, escuchas de nuevo la misma melodía y entonces terminas por asociar que esa melodía es el Valhalla. Como en Star Wars, cuando escuchas la melodía, automáticamente ya sabes que va a pasar algo relacionado con aquel castillo. Hay un motivo que es bastante más crítico desde el punto de vista técnico, que es el motivo de la maldición. Sí. Ese motivo de la maldición, ¿cómo se desarrolla? Sí. El oro que está guardado en el río Reno tiene poderes mágicos. Y las tres ninfas tienen que guardar el oro para que nadie lo robe. Pero ellas están muy convencidas de que nunca va a pasar nada. La persona para robar el oro tiene que maldecir el amor. Y entonces las ninfas dicen, sí, pero nadie va a hacer una cosa como esa, ¿no? ¿Quién va a maldecir el amor simplemente para robar el oro? No tiene ningún sentido. Y por eso no tenemos que tener tanta atención, porque nadie lo va a poder hacer. Y entonces se pasa que mientras están por allí, hay un enano, Alberich, que es uno de los Nibelungen. Y Alberich es
es enamorado de todas las mujeres y empieza a flertar con ellas. Intenta cogerlas, pero ellas son ninfas del agua y él no es acuático, y entonces no puede cogerlas. Y todas las veces que intenta hacer algo, ellas se van y después ríen de él. Del final, cuando ya está muy enfadado y todo eso, se ve que el oro empieza a brillar en el fondo. Y Alberich mira este oro y dice, sí, pero ¿qué es eso? Y ella dice, sí, pero ese oro es muy bonito, pero tú no lo puedes coger porque solo puede coger una persona que maldiga el amor. Y Alberich es disforme, entonces él sabe que nunca va a poder conseguir una mujer y por eso dice, ¿qué tengo yo a perder? Muy bien, yo maldigo el amor. Y en el momento en que maldice el amor, puede entrar en el río y coger el oro y robarlo. Y eso empieza toda esa historia. Y esa melodía que él canta en este momento, cuando maldice el amor, viene después repetida en la orquesta y se torna el símbolo de la maldición del amor. Y después, en todas las situaciones, porque el facto de que el oro del reino tiene poderes mágicos y puede conceder a quien lo posee muchas cosas, pero también tiene siempre asociado un lado muy negativo porque tiene la maldición de Alberich. Y todas las veces que pasa algo después, porque las personas empiezan a pelearse por ese oro y se matan y crían muchos problemas, todas las veces que pasa una tragedia, la orquesta hace sonar el motivo de la maldición. Y entonces sabes, sí, ese se murió, yo escucho porque tiene la maldición de Alberich. Está claro que Wagner, a lo largo de toda la tetralogía, hace sonar la música, pero siempre cambiando los colores en función de las situaciones. Es Sí, decir, que inventó un sistema donde de alguna forma la música tiene memoria. Cada vez que escuchas un motivo, tu cerebro va recordando todo aquello que pasó antes con ese personaje o esa idea, te va contando toda la historia ella misma, la música. Y tú no tienes que sentir que estás en ninguna parte, porque es como si te estuvieras sumergiendo en el río, ¿no?, de la música. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta perfectamente que es como una línea simple, un acorde de mi bemol mayor, efectivamente, trazado en 6/8 que emula ese fluir del río en el sentido de que está más o menos calmado, un río que sí, que corre, sí. las ninfas dentro del agua. Y un acorde de mi bemol mayor. Sí. Evidentemente, eso genera lo que hemos dicho, ¿no?, el sentimiento de la naturaleza. Concepto del el segundo leitmotiv que habíamos dicho, que es el Valhalla. Sí, Y aquí también vemos que también es como que en vez de abajo arriba, podemos observar que hay la célula principal va de arriba hacia abajo, sí, lo cual nos está dando la idea un poco de que va de los dioses hacia el mundo inferior, ¿no? Pero curiosamente también está demostrando que ya no es una línea melódica, sino que son acordes. sí, Aquí es donde cambia el concepto, ya se amplía. No es solamente el fluir de una melodía, y ya también ha cambiado de la subdivisión ternaria a una subdivisión binaria, pero en 3/4. sí, O sea, hay que reconocer que en la antigüedad el 3 significaba lo divino. sí, O sea, que en ese sentido también el elemento del compás nos representa cosas muy, muy sutiles,
Sí, pero que, claro, para hacer tanta música él tiene que manejar muchos conceptos, ¿no? Y exacto. aquí hay un movimiento muy curioso también, que es cómo hay una división de voces, unas hacia arriba y otras hacia Sí, abajo. Esas pequeñas sutilezas son las que él emplea para ir haciendo pequeñas modificaciones que luego le van a dar un contexto, porque si no, solo con un acorde mayor no podría reflejar muchos cambios de emoción. Pero si a ese acorde mayor le va añadiendo otras tensiones, pues ya sí que lo puede ir reflejando. y después viene la maledición. Alberich roba el oro y se va. Las ninfas se quedan en pánico. Entonces se cambia la escena. Y cuando se cambia la escena, tú ves a Wotan que se está despertando y tú escuchas la orquesta. Esa es la melodía del Valhalla porque él está soñando con el Valhalla. Aquí tenemos el ejemplo tercero, que es la maldición. Pero Ujú. aquí hay una cosa muy interesante, y es que ya la maldición, fijémonos que está desarrollando un intervalo que para los antiguos era el intervalo prohibido, que es el intervalo del tritono, y en este Sí, caso quinta disminuida, fa sostenido, do natural, eso ya introduce un acorde tensivo y que genera, incluso entre extremos de este punto, vemos que aborda una séptima. sí. Luego, esa discrepancia, ¿no?, de colores son los que aprovecha él para ir modificando las emociones. Por otro lado, como habíamos dicho, este elemento de la maldición está en compás de 4. Sí. Y habíamos visto, por ejemplo, que el 3 representa lo divino, pero la maldición está relacionándolo con lo terreno. Vemos como aquí, por ejemplo, hay un intervalo, do, si, un descenso cromático de dos semitonos seguidos que no aparece en ninguno de los otros motivos. Pero esa tensión de la que estábamos hablando antes, esa distancia de do mayor con ese acorde disminuido, genera en tan corto espacio de tiempo una tensión muy emocional. Bueno, y aquí hay una cosa muy interesante que conviene destacar. Mucha gente piensa que Wagner, para cantarlo, es muy difícil. ¿Tiene algo que ver, desde el punto de vista de la técnica vocal, el asunto de los leitmotiv o es independiente? ¿Por qué es tan difícil Wagner para cantar? Los leitmotivs en sí no cambian nada con la técnica vocal, pero la forma de escritura de Wagner sí que hace problemas para los cantantes, especialmente si los cantantes no cantan perfectamente, porque ahora tú tienes que cantar en las óperas de números que tenías antes. Tú cantas un recitativo, después cantas un aria, después cantas un dueto y todo eso. Y ahora se coges una ópera antigua que dura 3 horas, el tenor canta de las 3 horas, canta más o menos 25 minutos. El soprano canta 25 minutos. El tiempo que tienes que cantar, de verdad, estás en la escena por más tiempo, pero lo que cantas efectivamente no es mucho. Pero cuando llegas a Wagner, como no tienes esas áreas y recitativas, pero estás cantando todo el tiempo, y muchas veces con los leitmotivs, muchas veces contra los leitmotivs y todo eso, terminas por cantar mucho tiempo más. Y entonces no solo las óperas de Wagner son más largas, pero también el tiempo efectivo en que cantas es muy grande. Y como las orquestas de Wagner son muy grandes también, si las personas no saben cómo cantar perfectamente, empiezan a tener problemas con la potencia de su voz, tienen que poner más voz para que se escuche y por todo eso, como se canta por mucho tiempo y se hace mucho esfuerzo, termina por matar el cantante. Bueno, pues Ricardo, recitativo, aria, leitmotiv. Tres maneras diferentes de usar la música para contar una historia. Está claro. Si quieres profundizar en cualquiera de estos conceptos,
hemos abierto la posibilidad de apuntaros a un taller, lo hemos llamado Taller con Casimiro. Tenéis el enlace en la descripción. Ahí tendréis posibilidad de contactar con nosotros más directamente, vídeos que entraremos mucho más en detalle, incluso con preguntas que nos hagáis. Y nada, simplemente deciros que os suscribáis, que invitéis a vuestros amigos y por nuestra parte preparar ya el siguiente vídeo en el que, Ricardo, creo que íbamos a hablar de cómo se debe pronunciar Turandot, ¿verdad? Sí, podemos hacerlo, sí. Vale, pues estamos preparando ya el siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima. Ricardo, un abrazo y a todos los que ya saben, la música está en ti, no vayas a buscarla afuera. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo muy fuerte y gracias de nuevo por invitarme.